Olá, buenos dias, doutora, buenos dias, companheiro. Meu nome é João Iago Patrícia Alexandre. Eu vou falar hoje sobre recolección de las plantas medicinales. A reconexão de las plantas é identificar corretamente, evitar plantas contaminadas, recolectar solas sanas e limpas, procurar as plantas secas. Devemos reconhecer bem as plantas para que separe ervas por ervas e para que saibamos os seus efeitos, para que serve, quais suas recomendações. Devemos também saber o manejo de la recolección, tirando de la natureza las plantas sadias, limpias, sem insetos, evitando os campos contaminados. Sobre os galhos, devemos retirar os galhos antes de brotar as hojas, as folhas. Devemos utilizar de meios manuais para que não agrida e uma interação melhor com a medicina contemporânea, com as ervas. Recolectar sem destruir, não mesclar espécies distintas, não misturar as ervas, saber bem para que elas servem, fazer manejo de suas propriedades. É importante quando o contenido principal ativa saber de tudo isso para que nós outros possamos utilizar em nosso benefício, evitando destruir também a sua essência, utilizando de meios manuais e buscando cada vez mais se interagir com os nossos abuelos para que eles nos possam ensinar as antigas tradições que é o manejo de las hierbas, para que nossa carreira de médico como não seja só industrializando, mas que nós outros também possa ensinar as medicações homeopatas, como chamamos aqui no Brasil, em Bolívia, curandeiros, Ángeles Silvana Rojas Añazgo. A mí me tocó la parte de conservación. Podemos decir que al recolectar la planta va a haber lo que es un equilibrio entre la síntesis y la descomposición, lo cual va a hacer de que la planta se deshidrate y se va a denominar marchitación. El momento del consumo de la planta depende de la forma, el lugar, el tiempo y el tipo de almacenaje que tuvo, o sea, las técnicas de conservación. La efectividad de estos principios activos que va a tener la planta medicinal debe ser garantizada, ya que no tiene que tener contaminación externa por otros hongos o otras especies de plantas. Porque es posible de que aparezcan reacciones químicas y que no se producían antes y pueden ser indeseables para su conservación. El lugar de conservación de las plantas medicinales, las plantas deben hacerse en lugares secos, limpios, sin refrigeración. En algunos casos sí se las refrigeran, bajo la sombra, que no estén expuestas a radiaciones solares directas ni humedad excesiva. Para evitar la degradación enzimática, se realiza el proceso de desecación. Consiste en rebajar la humedad por bajo del 10%. Evita lo que es el ataque de las bacterias, hongos y facilita su transporte.
El secado de las hierbas medicinales requiere un ambiente determinado. Se establece que debe ser aproximadamente de 90 a 110 grados Fahrenheit, con mínima humedad, buen flujo de aire. Las temperaturas que sobrepasan los 110 grados provoca que los aceites esenciales se disipen. Hay diferentes formas de secado. Una es al sol, a la sombra, secadores solares, un calor de combustión, colgado de una pita, extendido en la malla, papel o bandeja, o aire caliente. En algunos casos hay plantas que pueden ser congeladas, sobre todo las hojas blandas como la melisa, la albahaca, la mejorana, la menta, el perejil o el cilantro. Se recogen varias flores, se recomienda utilizar frascos de vidrio, bolsas o cajas de cartón y almacenarlas en lugares secos, protegidos de la luz. También cuando son almacenadas grandes cantidades, puede utilizarse sacos que tengan propiedades de protección, ya sea de tela. No se debe utilizar bolsas plásticas, ya que al sudar va a perder muchas veces sus propiedades y su forma de uso. También se debe controlar lo que es el tiempo de almacenamiento, ya que la planta no debe ser utilizada luego que 2 años haya sido envasada. Es decir, que si pasa los 2 años, hay que desecharlas y adquirir unas nuevas. Para comparar estas plantas, se debe apreciar lo que es el aroma o sabor. Va a perder sus características, y mucho más lo que es sus propiedades. A mí me tocó exponer recolección. La mejor época para recoger y conservar plantas medicinales es al comienzo de abril y se prolonga hasta otoño. Para extraer la mayor cantidad posible de los principios activos es necesario recoger los días claros soleados, comenzando la recolección al final de la mañana. O sea, cuando está al mediodía, normalmente es la mejor hora, con el objetivo de que los tallos, hojas y flores estén perfectamente secos y otorgando preferencia a los ejemplares más hermosos. De algunas plantas se recogen flores y hojas, de otras los extremos en flor, y de las épocas se utilizan solo las raíces en algunas épocas. Ello depende del género de la planta y de cuáles son sus partes que tengan mayor principios activos. En el proceso de recolección es necesario identificar correctamente a las plantas, evitar las plantas procedentes de lugares contaminados, recolectar plantas solo sanas y limpias, procurar que las plantas estén secas, recolectar sin destruir, no mezclar especies distintas. Conviene recoger las plantas cuando no sean ni muy jóvenes ni muy viejas, según su ciclo vital. Es importante que en cuanto al contenido en principios activos, la elección del momento más apropiado para la recolección. Las flores se recolectan antes de que la corola se encuentre completamente abierta. Las hojas se recogen. Introdução. O solo está composto por minerais, matérias orgânicas, diminutos orgânicos, vegetais e animais, o ar e a água, as plantas e animais que crescem e morrem dentro. Os solos limosos têm glândulas de tamanho intermédio, são férteis e fáceis de trabalhar. Formam terrenos fáceis de desgranhar quando estão secos. La arcila são partículas muito finas que formam barro quando estão saturadas de água. Os solos mais sueltos são fáceis de trabalhar, pero têm poucas reservas de nutrientes aproveitados pelas plantas. Podemos distinguir 3 tipos de solo: arena, arcilina e limo. La arena é essa que existe em diversos rios. Los solos arenosos são o tamanho das partículas minerais que formam o solo indeterminado
e suas propriedades físicas, textura, estrutura e porosidade em incolor, segundo sua textura e sobre o solo. Son decompuestos por los microorganismos transformado en materia orgánica y mezclado con el solo. La estrutura o forma en que lá se encuentra el solo se determina por el tipo, aspecto o forma de grumos, la clase, tamanho de los grumos, la categoria, grado de distinção de grumos. El color de um solo varia desde negro, rojo, amarelo e giz. Em el tópico de Cochabamba existe 4 classes de solos, segundo a textura: solo arenoso, áspero e não mancha lamona; solos franco-arenoso, ásperos, mancha lamona, figuras e não são pegajosos. El suelo rocoso está formado por rochas, pedras e gravilhos e suele ser muito permeável, impedindo que a água seja retida da mesma maneira que os materiais orgânicos.